Hoy es miércoles 17 de marzo. El Tribunal Supremo Electoral sigue dilatando un día a la vez la entrega de los resultados finales de las pasadas elecciones del 28 de febrero. Todavía no se ha presentado un dato concluyente del escrutinio final y eso ya deja muchas dudas, ¿no? Eso ya genera una serie de incertidumbres y una serie de especulaciones que tienen como punto central la credibilidad, la legitimidad y la competencia de ese Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral que dijo usar tecnología de punta para la transmisión de los resultados electorales desde los distintos centros de votación. Un Tribunal Supremo Electoral que ha contado con el mayor presupuesto de la historia para realizar elecciones. Y un Tribunal Supremo Electoral que tiene a los magistrados mejor pagados de toda la historia de la política nacional en El Salvador. 17 días y no hay resultados firmes. Se sabe cuál es el dato genérico, ¿no? Pero parece ser que se quiere hacer una serie de readecuaciones en apariencia mínimas, pero que obviamente tienen como intención restar de la forma que se pueda niveles o cuotas de poder al partido que ganó mayoritaria y aplastantemente estas elecciones. Quiero mandar un saludo a la diáspora salvadoreña que nos ve en prácticamente todo el planeta: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguay. Bueno, nos escriben y ven plataforma prácticamente en todos los países de Centroamérica, en Europa, en Australia. Un saludo muy entrañable para todos ellos. Obviamente también están a la expectativa de ese escrutinio final, de esa ratificación de las primeras elecciones de extinción masiva en América Latina. Un saludo muy entrañable también a los salvadoreños que dentro del territorio nacional ven cada vez más cerca o cada vez más brillante la posibilidad, porque eso es al final, ¿no? Una posibilidad de construir una lógica política distinta que nos permita construir hombro con hombro una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad en que todos los salvadoreños nos sintamos orgullosos de estar dentro de ella, de pertenecer a ella. En estos últimos días hay dos temas, digámoslo así, que han tomado la palestra, ¿no? Uno obviamente es esa dilatación un día a la vez del Tribunal Supremo Electoral en la entrega de los resultados del escrutinio final, y la otra son las plazas fantasmas que se han descubierto o que han salido a la luz desde el interior de la Asamblea Legislativa. Lo que estamos viendo en términos de imaginario colectivo es un aumento progresivo y lento por el momento de la indignación. Sabemos un pueblo indignado frente a las plazas fantasmas que se están conociendo, ¿verdad? Que existen desde hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa. Y esa indignación, como digo, que por el momento es una indignación que lentamente va creciendo, pareciera ser que va a superar la indignación que la población sintió cuando se enteró de los amaños que hicieron algunos futbolistas, ¿verdad? De la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador. Y esos seleccionados que se les descubrió y comprobó que cometieron amaños, pues se les aplicó duramente no solo el peso de la ley, sino que también el peso de la sanción social, que es separarlos del deporte, bueno, que ellos aman, ¿no? O amaban al menos. Pero bien, estamos viendo un proceso de indignación
que va creciendo paulatinamente. Ahora, ¿deberíamos hablar de plazas fantasmas o deberíamos hablar de trabajadores fantasmas? Lo que nos damos cuenta al final es de que las plazas no son fantasmas. Las plazas existen. Las plazas tienen una asignación presupuestaria. Las plazas son pagadas con dinero del pueblo. Entonces, como plazas no son fantasmas. Lo que estamos viendo son trabajadores fantasmas. Y nos damos cuenta que en la historia política de El Salvador, ser un trabajador fantasma es la profesión más antigua del país. O sea, la prostitución no es la profesión más antigua en El Salvador, lo es el ser un trabajador o un empleado fantasma. Hubo un enorme revuelo cuando se dieron a conocer hace años las plazas fantasmas que existían en el CNR, plazas fantasmas vinculadas o trabajadores, empleados fantasmas vinculados al Partido Arena. Si yo menciono el nombre de Cristian Jacques Businot y Aristides Crespo Villegas, seguramente esos dos nombres no significan nada para la población salvadoreña. Pero si les doy el dato, si amplío el dato vinculado con esos nombres de los diputados Cristian Jacques Businot y el diputado Aristides Crespo de Guatemala, entonces ya la cosa empieza a cambiar. Esos dos diputados fueron encarcelados por estar vinculados con la generación, promoción y solapamiento de plazas fantasmas en Guatemala. Ahí en Guatemala al menos se intentó dar un golpe de autoridad en torno a un delito, bueno, a varios delitos que se cometen cuando se está hablando de trabajadores o empleados fantasmas, ¿verdad? Y en el caso de esos dos diputados hubo más, pero menciono nada más dos datos, dos nombres, ¿no? Que fueron encarcelados precisamente acusados de ese delito, ¿no? Ahora, estamos definitivamente frente a actos de corrupción, ya sea que le llamemos empleados fantasmas, plazas fantasmas, o que le llamemos, qué sé yo, fraude procesal, o incluso que le llamemos fraude electoral, no importa de lo que estemos hablando. Si lo que tenemos enfrente es un acto jurídico y político, estos actos deben ser abordados desde la perspectiva sociológica. Y eso por una razón. Cuando estamos, al menos en países como el nuestro, cuando estamos frente a actos jurídicos y políticos, estamos frente a relaciones de poder que se ejercen entre individuos y entre sectores que forman parte de la estructura social del país. Entonces, actos jurídicos o políticos deben ser analizados desde la perspectiva sociológica. Porque cuando hablamos, por ejemplo, ya que estamos en el caso de los empleados fantasmas, cuando hablamos del corruptor, debemos hablar también del corrompido con conocimiento de causa. Porque es evidente que la persona que recibía un salario sin ir a trabajar o sin desempeñar ninguna función al interior de la Asamblea Legislativa o en función de la Asamblea Legislativa, es evidente que es una persona que sabía de antemano que ese no era un dinero ganado legítimamente. Si hablamos de corrupto, tenemos que hablar de pueblo víctima también. Acá no solo estamos frente al caso de que si son 500, 700 o 1200 plazas o empleados fantasmas, sino que estamos hablando de que ese dinero que ha sido usado amañadamente para pagar favores políticos, para cobrar favores políticos, ese acto de quedarse con un dinero no ganado proviene de las arcas del Estado y tiene como víctima entonces al pueblo, porque todo ese dinero, que si lo sumamos, ¿verdad?, entre todos los empleados o plazas fantasmas por todos los años que han existido, estaríamos hablando de una millonada de dólares que bien pudieron haber servido para financiar obras sociales en función del pueblo. Entonces, si hablamos del corrupto, tenemos que hablar del pueblo víctima también. Y si hablamos del corrupto, del corrompido,
que le acompaña, debemos hablar también de toda la estructura o toda la institucionalidad política existente en El Salvador que propicia que existan ese tipo de situaciones que, siendo delictivas, son disfrazadas como acciones legítimas, al menos desde el punto de vista administrativo. Entonces estamos hablando de una gobernabilidad que promociona y se sustenta en la corrupción. El caso, como digo, de las plazas fantasmas se viene denunciando desde hace más de, al menos de lo que yo he logrado recorrer, ¿verdad?, en los periódicos. Por lo menos estoy hablando acá de unos 15 o 20 años en los cuales se denuncia sistemáticamente la existencia de plazas fantasmas o empleados fantasmas, ¿verdad? Y nunca ha ocurrido nada. O sea, yo creo que muchos salvadoreños recordamos toda la bulla que se armó en torno a los empleados fantasmas del CNR, pero no pasó nada. Creo que todos los salvadoreños recordamos el caso de personas que fueron vinculadas a cobros ilegales al interior de la Asamblea Legislativa y nunca ocurrió nada. Y es que el fantasma de la corrupción parece que siente especial placer por recorrer los pasillos de la Asamblea Legislativa, porque se sabe que, o se siente dentro de esos pasillos como un ser impune, ¿no? Ahora, independientemente de cómo le llamemos, estamos frente a actos de corrupción que deben ser valorados sociológicamente. Y es que un acto de corrupción, o cuando hablamos de un acto de corrupción, estamos hablando de una acción social ilícita y también ilegítima, que puede ser encubierta o deliberada, pero que se hace en función de determinados intereses, ¿no? Y es posible realizar esa acción social ilícita o ilegítima porque se tienen cuotas de poder o porque se tiene acceso a las vías de poder, ¿no? Y esas vías de poder tienen que ver por lo general con todos los espacios normativos e institucionales, ¿verdad?, que cuando se ven impactados por esos actos de corrupción, eso se ve reflejado en el desempeño que se tienen las distintas funciones para las cuales existen determinados órganos del Estado, ¿no? En todo caso, estamos hablando de que los actos de corrupción, al ser una acción social, tienen un impacto no solo económico y político, sino que también tienen un impacto social y moral de tipo colectivo. Es claro que cuando la gente se da cuenta de que han existido durante muchísimos años una serie de empleados fantasmas, la gente se ve impactada o se ve dolida en su moral. O sea, estamos hablando de una serie de personas que sobre la base de promesas al pueblo llegaron a esos cargos y se llegaron a lucrar de ellos. Entonces, esos actos de corrupción también tienen un impacto en la moral colectiva. Ahora, en el caso particular de los empleados fantasmas o plazas fantasmas, estamos frente a lo que yo llamo la corrupción, una corrupción administrativa de alta nocividad, no solo social, sino que también pecuniaria. Tiene una alta nocividad pecuniaria porque, repito, ¿no?, si estamos hablando de miles de empleados, muchos de los cuales tienen salarios que están muy lejos del promedio salarial en El Salvador. Si estamos hablando de miles de empleados ganando miles de dólares durante muchos años, la suma de todo ese dinero tiene una alta nocividad pecuniaria. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que literalmente fue regalado por los partidos políticos a determinadas personas, todo ese dinero es un dinero que no se invirtió en función del pueblo. Entonces, este tipo de corrupción administrativa de alta nocividad social y pecuniaria se da por lo general en las áreas de administración y ejecución de normas gubernamentales. Estamos hablando de aquellas áreas en las cuales se llevan a cabo una serie de acciones gubernamentales que tienen que ver con el impulso de proyectos
en beneficio de la sociedad. Y acá lo interesante es una cosa, ¿no? Si estamos hablando de espacios normativos e institucionalizados, dentro de los cuales se crea por un consenso político mínimo de los distintos partidos, se crea toda una red de empleados fantasma. Esa creación de la red es o podría considerarse como parte del crimen organizado, ¿no? O planteémoslo mejor todavía, esa red muy grande de empleados fantasma son lo que yo llamo una conspiración legislativa y silenciosa. Estoy hablando de una conspiración legislativa porque es evidente que esa extensa red de empleados fantasma era del conocimiento de todos los diputados al interior de la Asamblea Legislativa. Estoy hablando de que esa extensa red de empleados fantasma era del conocimiento de los distintos fiscales que han ido y venido por este país, ¿no? Entonces, si todos los partidos políticos participaron directa o indirectamente en la construcción de esta extensa red de empleados fantasma, entonces eso lo convierte en una conspiración. Hay una conspiración en contra del pueblo, porque esa red extensa se sostiene con dinero de nuestros impuestos, ¿no? O el dinero que nosotros pagamos o que nosotros le damos al Estado a través de los impuestos. Entonces, estamos descubriendo una enorme y silenciosa conspiración legislativa. Los empleados fantasmas o plazas fantasmas son conspiración legislativa. Toda la serie de privilegios obscenos que los diputados tienen, y aquí estamos hablando, bueno, no estamos hablando solo de salario, estamos hablando de prebendas como gasolina, vehículos, viáticos, bonos, etcétera. Todo eso también forma parte de una extensa y silenciosa conspiración legislativa. Ahora, en el caso particular de bonos y otras prebendas, es lógico que también los funcionarios del Ejecutivo tienen ese, o muchos de ellos tienen ese tipo de prebendas, ¿no? A muchos de ellos se les da, qué sé yo, vale de gasolina, se les paga teléfono, etc. En un programa anterior, en una plataforma anterior, yo dije que un golpe de autoridad de los nuevos diputados sería quitarse ese tipo de prebenda. Y ese golpe de autoridad sería aún mayor si no solo los diputados se quitan una serie de prebendas que son una ofensa o un insulto para el pueblo, sino que también lo hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo. Si estamos hablando de construir una nueva lógica política, pues esa sería una muy buena señal. En todo caso, esa extensa red de empleados fantasma forma parte de lo que yo llamo una corrupción administrativa de alta nocividad social y pecuniaria, ¿no? Y se realiza precisamente en un espacio político que ha sido duramente castigado por la opinión pública durante los últimos 15 o 20 años. Bueno, incluso más, ¿no? Lo que pasa es que antes no se hacía uso mucho de las encuestas de opinión pública. Como digo, ese espacio en el cual se descubre o se hace más evidente, si ustedes quieren, la existencia de esa red de empleados fantasmas como parte de la conspiración legislativa, se da en el espacio de la Asamblea Legislativa, donde ocurre lo que yo llamo una corrupción normativa de alto deterioro social, ¿no? Y acá estamos hablando de los espacios, y precisamente por eso la Asamblea Legislativa siempre sale muy mal evaluada. Estamos hablando del espacio en el cual se han estado creando o redactando leyes en función de intereses particulares. Y de acuerdo a la definición de la sociología política, crear leyes en función
de los intereses particulares, eso también es un acto de corrupción. O sea, la corrupción social no solamente se refiere a un acto ilícito, ¿no?, que puede estar inclusive dentro o al margen de la norma, o incluso dentro de la norma. Estamos hablando de un acto ilegítimo e inmoral que deteriora bueno, en este caso estaríamos hablando que deteriora los fondos del Estado y que deteriora también la moral colectiva, ¿no? Entonces, las plazas fantasmas dañan la moral colectiva. Por mencionar un caso, ¿no?, los profesores del Magisterio Nacional que han trabajado durante tantos años y ni siquiera terminan toda su vida productiva ganando ni siquiera la mitad de lo que ganan muchas de esas plazas o trabajadores fantasmas. Entonces, conocer que existe esa extensa red, como digo, es un insulto también para todos aquellos que honestamente desempeñan su labor y que no ganan ni siquiera una tercera parte o ni siquiera la mitad de lo que ganan muchos de estos tipos, que evidentemente son los mejor pagados del país, porque ese dinero que ganan, 2.500, 3.000, 4.000, es evidente que es un dinero que no se lo han ganado intelectualmente o no se lo han ganado por capacidad intelectual. Y la mejor prueba de ello es que los partidos políticos a los cuales los pusieron a ellos como empleados fantasmas, ya sea como asesores fantasmas o lo que sea, esos partidos políticos están en proceso de extinción. Y eso demuestra la incompetencia de ese tipo de asesores o de empleados fantasmas. Basta mirar también el estado con que dejaron la salud pública, la educación. Es decir, basta mirar el estado lamentable en el que han dejado, o en el que dejaron ellos al pueblo, para decir que todo el dinero que ganaron era un dinero que no solo era obsceno, ¿no?, por el hecho de ser cuasi un delito, ¿no?, sino que era demasiado premio para personas que no demostraron con su intelecto al menos trabajar en función del pueblo. Así como antes toda la población se abocó a las calles a exigir devuelvan lo robado, yo creo que en este momento la labor de la población, la labor de la Fiscalía y la labor de la nueva Asamblea Legislativa es no dejar impune a esos trabajadores fantasmas. La Corte de Cuentas de la República, cuando un trabajador no sustenta con firmas su trabajo, le descuenta o le hacen devolver el dinero devengado. Entonces, si antes la consigna era devuelvan lo robado, hoy la consigna es devuelvan lo cobrado.